Profesor Ramón, muchas gracias por aceptar esta entrevista y dedicarnos un espacio de su tiempo. El profesor Ramón Salaverría es catedrático de periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, en España. Su investigación se centra en el periodismo digital y la desinformación. Es autor de más de 300 publicaciones académicas y profesionales. Uno de sus libros más recientes se titula Ciberperiodismo en Iberoamérica y es un relato detallado de la evolución de los medios digitales en los 22 países de Latinoamérica, España y Portugal. Finalmente, bueno, entre otros muchos reconocimientos que ha tenido y de puestos de responsabilidad, es uno de los 3 investigadores en medios de comunicación que forma parte del ranking de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, que selecciona a los investigadores más citados del mundo. Muchísimas gracias, Ramón, por dedicarnos este rato de tu tiempo. Muchas gracias, Enrique, es un gusto. Esta entrevista forma parte de la 4ª edición de Conweek, que organiza anualmente la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú. Profesor, en una reciente entrevista con un diario español, usted afirmaba: "No creo que haya habido tal dimensión de falsedades circulantes como ahora". ¿De dónde surgen esas falsedades y cuál es su propósito? No es fácil detectar el origen de los contenidos falsos porque la propia naturaleza de la desinformación precisamente consiste como primer paso en ocultar el autor de la mentira, ¿no? Pero sí que pues existen investigaciones, no necesariamente académicas, sino más bien de tipo policial, casi de inteligencia, que identifican distintos perfiles como los principales creadores de los contenidos desinformativos, de lo que tradicionalmente denominamos noticias falsas o en el mundo anglosajón las fake news, ¿no? Los bulos. Bueno, en primer lugar habría que referirse a las grandes potencias y países con intereses geoestratégicos. Y esto a la vista está, ese tipo de potencias pues tienen unos intereses muy grandes que en muchas ocasiones tratan de respaldar a través de mensajes falsos que hacen circular de manera forzada, artificial, a través de la red. En segundo lugar, habría que mencionar también a los partidos políticos y a los grupos de presión, en este caso ya no necesariamente a escala internacional, sino dentro de los países. Y no hay más que ver, pues cada uno dentro de su país, probablemente en Perú también ocurrirá de esta manera, que es muy evidente cómo determinado tipo de partidos políticos, particularmente aquellos que se sitúan en lugares más extremos, más polarizados, pues tienden a ser los que usan con mayor frecuencia el manejo de contenidos falsos como forma de respaldar sus postulados políticos. En tercer lugar, habría que mencionar como fuente de la desinformación los intereses económicos. Hay empresas, hay organizaciones que se lucran de la desinformación y cuyo modelo de negocio consiste precisamente en crear artificialmente contenidos falsos que divulgan a petición de determinado tipo de clientes. Y finalmente, yo mencionaría un cuarto perfil, que es el de la ciudadanía en general, cualquiera de nosotros. Porque, bueno, pues hay personas que a veces guiadas por una mala intención o en otras ocasiones pues por un afán de notoriedad o quién sabe si incluso por la intención simplemente de bromear, que pues inoculan en las redes contenidos falsos en un grupo de WhatsApp, en una nota en alguna red social. Y claro, el hecho de que uno, por ejemplo, publique algo en clave de broma no garantiza que las personas que lo lean vayan a leerla en esa misma clave. Y en muchas ocasiones ocurre que las supuestas bromas son interpretadas como reales y aquello genera una bola de nieve. Por lo tanto, la cantidad de perfiles que terminan generando contenido desinformativo y que podemos consultar es muy grande. Eh, en esa misma entrevista, profesor, usted decía que para combatir la desinformación
confiaba sobre todo en formar a las personas, ¿no? Y desarrollar el criterio, ¿no? ¿Cómo formar el criterio en las aulas de una universidad? Yo diría que en primer lugar hay que recuperar el valor epistemológico de la verdad. Yo creo que la verdad como valor referencial ha perdido gran parte del prestigio que tuvo en el pasado. Ahora parece que todo es opinable, que todo está sujeto al punto de vista subjetivo de cada cual. Y eso no es verdad. Yo en estos momentos estoy hablando desde Pamplona, y no les miento, estoy hablando desde Pamplona. Y creo que se adivina que a mi lado hay una ventana y yo les garantizo que es de día, es de día. Claro, alguien dirá, no, pues igual usted está ahora colocando una luz para que parezca que es de día cuando realmente usted no está en Pamplona, sino que está en otro lugar. Bueno, pues esto no es discutible, es cierto o falso. Y lo que yo estoy diciendo ahora es cierto. Y hay muchísimas cosas que se ponen en tela de juicio y que supuestamente se discuten cuando no son opinables, son binarias, son ciertas o falsas. Y el hecho de que alguien diga que va en contra de una afirmación no va respaldado por la libertad de información, sino por el hecho de que debe ser respaldado con una serie de argumentos. Lo segundo que yo diría también es que hay que mejorar la dieta informativa y esto nos afecta a todos nosotros. Entendemos cuando recibimos mensajes que para evitar, yo qué sé, la obesidad o mejorar nuestra salud, tenemos que comer mejor. Pues tenemos que comer menos grasas, menos azúcares. Bueno, pues con la información ocurre exactamente igual. Deberíamos mejorar, cuidar nuestra dieta informativa, porque si nos alimentamos en contenidos de mala calidad, con gran facilidad vamos a vernos contaminados y nosotros mismos vamos a convertirnos en difusores de esa desinformación. Y, en tercer lugar, dentro de ese concepto del criterio, yo creo que es esencial aprender a comprobar la información, cotejarla con distintas fuentes, porque si nos contentamos únicamente con la primera información que nos llega, muy probablemente en muchas ocasiones vamos a recibir una información errada. Luego, según Ralph Keyes, en su libro La era de la posverdad, se nos muestra una verdad embellecida y configurada a nuestro gusto que aceptamos como más verdadero que la propia verdad de los hechos. ¿Cómo esquivar esa desinformación bueno, pues que existe, que se nos cuela de una forma sutil porque es como una verdad embellecida y configurada a nuestro gusto, ¿no? Hay un cierto discurso que afirma que la desinformación, las falsedades van a poder ser anuladas del discurso público a través simplemente de procedimientos tecnológicos. Es decir, que va a haber tecnologías, por ejemplo, de inteligencia artificial, que van a ser capaces de identificar un contenido falso y automáticamente pues, alertarnos de que aquel contenido es falso y no debemos darle crédito. Bueno, yo soy bastante escéptico frente a las soluciones exclusivamente tecnológicas. Yo creo más bien que la tecnología es un juego de suma cero en lo que respecta a la desinformación. Tenemos tecnologías que nos permiten detectar contenidos falsos, pero al mismo tiempo aparecen tecnologías que permiten falsear la información. Por lo tanto, es un juego de suma cero. Yo creo que la única manera de romper ese juego de suma cero, romper o quebrar esa ecuación, tiene que ver con las virtudes personales, con la formación de las personas. Yo creo que cuando sepamos cultivar la prudencia en la ciudadanía, un sano escepticismo, pues el desarrollo hasta de la propia empatía con los demás, yo creo que son valores que son los que nos van a permitir, por una parte, estar alerta frente a los contenidos potencialmente falsos y, en segundo lugar, tener un comportamiento responsable para no difundir nosotros mismos ese tipo de contenidos. Por otra parte, la directora de Guardian, un
diario británico prestigioso, ¿no? Catherine Painter, en su artículo How Technology Disrupted the Truth, explica que los algoritmos que alimentan las fuentes de noticias de buscadores como Google están diseñados para ofrecer al público lo que éste quiere. ¿Qué recomendación daría para salir de la burbuja digital, burbuja entre comillas, ¿no?, que se forma involuntariamente en torno a cada uno? A ver, yo lo que diría es que deberíamos alertarnos o tener cuidado si percibimos que, por ejemplo, nuestra radio, nuestro transistor está siempre colocado en el mismo dial. O cuando vamos a la televisión para ver noticias, siempre vemos las mismas noticias. O cuando consumimos información en un medio digital, siempre acudimos al mismo lugar. O prestamos nuestra atención únicamente a los mismos así llamados influencers en las redes sociales. Es decir, el hecho de tener una única fuente o un número limitado de fuentes para la información, por mucho que nos hagan gracia, porque conecten con nosotros, esa especie de concentración en la fuente única, pues es algo que va radicalmente en contra de la, digamos, salud informativa. Necesitamos tener una mayor diversidad en las fuentes que consumimos. Y eso, entre otras cosas, nos obliga a tomar cosas que nos pueden incomodar. Por ejemplo, forzarnos a nosotros mismos a leer contenidos opuestos a nuestro pensamiento. No hay nada que nos produzca tanto placer como que nos den la razón. Y por eso, en muchas ocasiones, estamos leyendo, consultando, escuchando aquellas voces que se alinean con nuestro propio pensamiento, porque es como una especie de masaje mental que nos confirma en que sí, Ramón, tenía razón. Fíjate, este también te lo está respaldando. Pero claro, no estoy haciendo el esfuerzo individual de acudir a una fuente que me contradice, porque eso me molesta. Bueno, pues deberíamos buscar ese esfuerzo, ese desafío intelectual que supone enfrentarnos a argumentos contrarios. Estoy diciendo argumentos, no estoy diciendo exabruptos, no estoy diciendo comentarios, no, argumentos. Y tratar de reflexionar, porque en todo argumento, si está bien organizado, vamos a poder sacar una enseñanza, un conocimiento a partir de él. Yo creo que esta posición, pues yo creo que un tanto aristotélica, habría que decir, ¿no? Frente al conocimiento, es algo necesario para evitar ser contaminado de la desinformación. Por otra parte, profesor, ¿qué opina del uso de la inteligencia artificial en el periodismo y la comunicación? A ver, la inteligencia artificial es un paraguas tecnológico que abarca múltiples tecnologías, que viene siendo desarrollada desde hace pues, ya años, pero que en los últimos tiempos pues ha experimentado una eclosión. Podemos decir que esta década de 2020 es la década de la explosión de la inteligencia artificial, ¿no? Aunque ya digo, la inteligencia artificial venía de atrás. Bien, ¿cuáles son las voces que percibimos ahora con respecto de la inteligencia artificial en el mundo de la comunicación, en el mundo de los medios, de la televisión, pues del periodismo, por ejemplo? Pues en muchas ocasiones son voces alarmadas, voces refractarias al cambio, voces que dicen, ojo, que no se cambie nada porque con esto nos viene el desastre. Es decir, son voces un tanto apocalípticas, ¿no? Y luego hay otras voces que, por el contrario, solo cantan las bondades de la tecnología. No, hay que incorporar la tecnología porque eso es el futuro, la palabra futuro, ¿no? Eso es el futuro. Bueno, hay muchos tipos de futuros buenos y futuros igual no tan buenos. Fue Umberto Eco quien definió esos planteamientos conceptuales en su famosísimo libro de Apocalípticos e Integrados, ¿no? Bueno, pues frente a la inteligencia artificial, la incorporación de la inteligencia artificial, hay tesis apocalípticas y tesis integradas. Yo debo decir que mi defecto es ser un templado.
soy una persona que se sitúa en muchos casos o que tiende a situarse jamás en los extremos. Y me dedico, por ejemplo, a la investigación tecnológica y tendría muchas razones para ser un convencido, un integrado de la tecnología, y no lo soy, pero tampoco soy un apocalíptico, porque conozco cuáles son las potencialidades que aportan la tecnología. Yo creo que los medios de comunicación deben adoptar un planteamiento inteligente a la hora de asimilar la inteligencia artificial. ¿Y a qué llamo yo un planteamiento inteligente? Bueno, pues incorporar esas tecnologías para sustituirnos a los humanos en todas aquellas tareas que sean puramente mecánicas. Yo estaba deseando, por ejemplo, que hubiera una máquina que me permitiera transcribir de audio a texto pues una grabación de una entrevista, porque no hay cosa que nos desespere más a los periodistas que tener que picar, como decimos en español, no sé si se dice en España, no sé si se dice así en Portugal, perdón, en Portugal, en Perú, tener que transcribir a texto pues una grabación de media hora o una hora. Pues bendita sea la inteligencia artificial que me ahorra ese tiempo. Para ese tipo de tareas mecánicas, y hay muchas, ojo, en el trabajo periodístico, es absolutamente deseable incorporar la inteligencia artificial. Ahora bien, aquellas tareas que tienen que ver con los aspectos creativos y que tienen que ver con los aspectos de los valores morales del trabajo periodístico, los aspectos éticos del trabajo periodístico, eso debe responder a un juicio estrictamente personal y espacio responsable, no irresponsable, sino y espacio responsable de los periodistas. Esto es lo que yo defiendo. Profesor, usted preside el Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre sostenibilidad de los medios periodísticos. ¿Qué deberían hacer los medios digitales para subsistir? Sé que es una pregunta complicada porque ni siquiera muchos de ellos lo saben, ¿no? Pero ¿cuál sería su opinión, ¿no? Bueno, y yo que presido el comité, pues debo decir que tampoco yo lo sé. De hecho, si yo supiera cuál es el conjuro que permitiría a las empresas de comunicación entrar pues en una línea de sostenibilidad, automáticamente probablemente no sería profesor y en estos momentos habría sido contratado por una gran corporación multinacional como un directivo estratégico, ¿no? Pero no es el caso. No es el caso. Entonces, ¿pero qué tipo de conocimientos podemos sacar? Bueno, lo primero es que las empresas de comunicación deberían incorporar una cultura de la innovación. Probablemente las personas que me están escuchando, algunas de ellas ya hayan trabajado en los medios, otras desean terminar trabajando en empresas de comunicación. Si yo les hago la siguiente pregunta, ¿piensan ustedes que las empresas de comunicación se encuentran entre las organizaciones más innovadoras que hay? Pues la respuesta habitualmente tiende a ser no, son pues empresas bastante conservadoras, bastante refractarias al cambio. Bueno, lo cual tiene muchas explicaciones y justificaciones, que no viene al caso detallarlas aquí, pero una de las características de estas empresas que trabajan con la actualidad es, paradójicamente, que son enormemente refractarias al cambio. Yo creo que sería necesario incorporar una cultura de la innovación que les fomente esa intención de cambiar. Lo segundo que habría que decir es que para aumentar la sostenibilidad económica, en este caso de los medios, o garantizarla mejor, otra de las claves es la diversificación de las fuentes de ingreso. Durante muchos años, los medios de comunicación, por ejemplo, particularmente los periódicos, tenían dos fuentes esenciales de ingresos, que eran la venta o suscripciones y la publicidad. Estas eran sus dos únicas fuentes de ingresos. Bueno, pues ahora en el mundo digital se han multiplicado las fuentes potenciales de financiación, pues por ejemplo, la organización de eventos, el patrocinio, por supuesto las múltiples modalidades de suscripción puntual durante el tiempo,
por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el caso del New York Times. Una de las vías de financiación que tiene, que por supuesto no es la más importante, pero no deja de ser ingreso, es la organización de viajes. Uno dice, ¿cómo viajes? Bueno, pues el New York Times programa viajes para visitar lugares del mundo a los que lleva a periodistas para que esos periodistas expliquen a los turistas la realidad informativa, la actualidad de esos lugares. Caramba, pues si uno va acompañado de un periodista experimentado en el Medio Oriente y visita pues Israel, Jerusalén, pues desde luego puede conocer mucho, más allá que simplemente pues una visita pues histórica, religiosa o como sea, ¿no? Bueno, pues ya digo que hay múltiples formas de ingresos que se están experimentando. Y lo tercero que mencionaría en este ámbito es que me parece que no hay que ser torpe en la incorporación de las tecnologías digitales y en este caso de la inteligencia artificial, porque yo pienso que los gerentes pueden tener una tentación muy difícil de refrenar, que consiste, muy bien, pues traigo unas máquinas que sustituyen a estos pesados que son los periodistas o los trabajadores. Bueno, las máquinas son capaces de hacer algunas cosas, pero hay otras cuestiones críticas que tienen que ver con lo que decía antes, con la reflexión, con la creatividad, que solo los humanos sabemos hacer y que yo pienso que por mucho tiempo solo a nosotros nos va a corresponder. Hace unos pocos años usted publicó el libro Ciberperiodismo en Iberoamérica. ¿En qué situación se encuentra el ciberperiodismo en el Perú? A ver, sería un poco inmodesto por mi parte, pues tratar de dar ahora las indicaciones de cuáles son las características del periodismo en Perú, hablando desde España. No creo que yo sea la persona más cualificada para esto. Aquel libro, que se publicó en el año 2016, hace 7 años, lo coordiné, pero no lo elaboré en exclusiva. Lo que yo hice fue invitar a investigadores de todos y cada uno de los 22 países de Iberoamérica a embarcarnos en un proyecto conjunto que, eso sí, yo coordiné y traté de que tuviera, pues digamos, unos umbrales metodológicos y de calidad homogéneos. Por lo tanto, la investigación sobre Perú no lo hice yo, sino que lo hizo una investigadora, en este caso, peruana. Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que yo tengo una cierta visión panorámica, quizá no tan específica, concreta de Perú, pero sí del conjunto de América Latina y casi podría decir de los países andinos en particular, ¿no? Y en ese sentido yo pues, señalaría 3 ideas fundamentales. Por una parte, la creciente pujanza de los medios nativos digitales. Claro, ya se cumplen más de 25 años desde la aparición de las primeras publicaciones digitales en Perú. Aparecieron a mediados de los años 90. Y ahora que se cumplen, ya digo, entre 25 y 30 años de ese desarrollo, bueno, pues en los primeros años fueron las ediciones digitales de los periódicos, de las televisiones, de las radios, las que, digamos, estuvieron en la vanguardia o marcaron, digamos, el punto de referencia de la transformación del periodismo digital en ese país. En estos momentos, en gran medida, sigue siendo así. Las grandes marcas periodísticas tradicionales son las marcas de referencia en Internet, pero ahora piensen ustedes en medios que solo tienen presencia en Internet y que consultan con relativa asiduidad para informarse de cualquier tipo de tema o de algún tema en particular, sobre tecnología, sobre deportes, sobre cultura, sobre cualquier asunto, ¿no? Y yo creo que este es uno de los elementos. Esto, por tanto, nos lleva al segundo elemento, que sería la creciente diversificación de los medios. Yo creo que lejos de producirse una especie de homogeneización, pues tenemos una estructura, un mercado de los medios digitales cada vez más diverso, también podríamos decir cada vez más fragmentario. Y en tercer lugar, puesto que estamos hablando de estos temas, me consta, en este caso, que Perú pues no está ajeno a los fenómenos de desinformación.
Y en este sentido, pues esas tendencias que advertimos en otros lugares y que, ojo, en América Latina tienen una presencia particularmente significativa, pues también en Perú están teniendo un desarrollo, pues podríamos decir, preocupante. Para finalizar, ¿qué recomendaría a los estudiantes de la Universidad de San Martín de Porres para aprovechar bien sus años de formación universitaria? Vaya pregunta. A ver, yo lo primero que subrayaría es que el trabajo periodístico no es una manufactura, es más bien una mentefactura. Y por tanto, la mejor oportunidad que una persona va a tener de desarrollar su criterio en toda su vida, yo creo que es el paso por la universidad. Harían mal los estudiantes si entendieran únicamente su paso por la universidad como una oportunidad para desarrollar una serie de destrezas técnicas. Esto es lo que más habitualmente les suele atraer. Bueno, eso está bien, pero no es lo más importante. De hecho, es lo más pasajero, lo más caduco. Ninguna de las tecnologías que yo actualmente estoy utilizando y de las que soy profesor, ojo, ninguna de las tecnologías existía cuando yo pasé por la universidad. Ninguna. Ahora bien, el tipo de destrezas analíticas, el criterio, la capacidad de contextualizar, poner las cosas en un contexto y poder interpretar cuáles son los fundamentos, las causas, los posibles efectos, ese tipo de conocimiento, que en definitiva es lo que solemos denominar genéricamente como criterio, tener criterio, la cabeza amueblada, eso es lo que yo, bueno, creo que desarrollé en mi paso como estudiante por la universidad. Y lo segundo que diría en este caso, y con esto me gustaría ya concluir, es que el paso por la universidad es una gran oportunidad para conocer el mundo, para forzarse a conocer el mundo. Yo creo que es un desafío de salir del territorio que habitualmente uno frecuenta. Y si uno está acostumbrado, pues, constantemente a consultar pues, las mismas fuentes, los mismos perfiles en las redes sociales, hay que forzarse para mirar hacia afuera. Y cuando digo hacia afuera no me refiero a otro medio distinto dentro de Perú únicamente, eso por supuesto, sino a ver medios en otros países, en otros idiomas, con otros puntos de vista, sobre temas que potencialmente no nos interesan, pero de los que podemos aprender. En definitiva, forzarse a mirar. Yo creo que entender la universidad como una oportunidad para cultivar el criterio y una oportunidad para abrir los ojos, yo creo que es la clave para sacar provecho del paso por la universidad. Bueno, pues solo nos queda pues agradecerle en mi nombre y en el de la Universidad de San Martín de Porres, en Lima, Perú, agradecerle muchísimo por su tiempo y por concedernos esta entrevista tan interesante para los docentes y para los estudiantes de nuestra universidad. Un saludo muy cordial y hasta la próxima. Un saludo. Adiós. Gracias, Ramón.